Capítulo 12. La prueba de la competencia. 1. Aumenta permanentemente tus estadísticas usando el alma del doppelganger. Fuerza aumentada en 7. Agilidad aumentada en 5. Menta la competencia. La resistencia aumentado en 4. Maná incrementado en 7. Lo mismo de siempre, hasta que, adquiriendo la habilidad, resistencia física. D. Resistencia física, mi cabeza se vació por un segundo. No había duda de dónde venía esta habilidad. Estupefacto. Volví a leer los mensajes de la pantalla. Adquisición de una de las habilidades del doppelganger. Siempre tuve tanta suerte. Mi vida no había sido más que una serie de acontecimientos desafortunados hasta ahora. Era como si mi realidad se hiciera añicos. Cuando recobré el sentido, comprobé los detalles de mi nueva habilidad. Habilidad resistencia física. D. Proficiencia 0%. Efecto gana resistencia a todo tipo de ataques físicos. No sabía qué significaba ganar resistencia, pero sabía una cosa con seguridad. Había adquirido una de las mejores habilidades posibles de la doble. La resistencia física era probablemente una propiedad que tenía el cuerpo del doppelganger. No era demasiado difícil de teorizar. Aún así, más pensamientos se agolparon en mi cabeza. ¿Qué tan buena es esta habilidad de nigromancia? Si el efecto de rango E era tan fuerte, ¿qué efectos adicionales obtendría más tarde? Ni siquiera podía empezar a imaginarlo. Al mismo tiempo, una pequeña voz en el fondo de mi cabeza me decía, sería un desperdicio detenerse aquí. El impulso que sentí la primera vez que elegí esta dificultad me invadió de nuevo, pero no podía dejar que me afectara. La arrogancia lleva al descuido, y el descuido lleva al error. Esto no era un juego, así que no habría reaparición si moría. Tenía que tener cuidado. Después de comprobar todas las recompensas, empecé a moverme de nuevo. Entonces, moviéndome hacia el área de espera, era hora de salir de esta maldita cueva. Has entrado en la sala de espera de la 4ª planta, curando todas las heridas y dolencias de estado. El efecto curativo se aplica constantemente en la sala de espera. El mensaje familiar me dio la bienvenida a la sala de espera. La 4ª planta, Tuve una sensación extraña al pensar en el hecho de que ya había pasado por esto 3 veces, y lo mucho más fuerte que me había hecho a lo largo de las pruebas. Has entrado en la comunidad. Dificultad difícil. Ignorando el sentimiento nostálgico, mi cuerpo ya sabía lo que tenía que hacer. Comunidad planta 4880/1508. Kim Seung-hun. Una buena cantidad de ustedes sobrevivieron esta vez. Buen trabajo. Oh Chon-suk. Buen trabajo, mi trasero. Todavía puedo sentir mi brazo siendo cortado. Gracias a Dios por la sala de espera. Bueno, solo necesitamos subir un piso más para ver algún progreso. Lee Seung-jon. Jimao. De todas formas aún tienes que subir hasta el 8º. Hyuk Suk-jin. Joder. ¿Cómo se supone que voy a llegar a la 8ª planta con esta dificultad? Las quejas estallaron en cuanto abrí la comunidad. Aunque tiene sentido. La tercera prueba era una locura de difícil. La 2ª planta no estaba tan mal si sabías usar la cabeza, pero la tercera no. Pero el ambiente en la comunidad no era tan malo como pensaba. Lee Jong-jin. En mis tiempos, simplemente aguantábamos sin importar lo duro que fuera. Hyun Suk-jin. Puedo oler tu dentadura postiza desde aquí. Kim Seung-hun. Yamao están locos. Parece que solo los más experimentados se quedaron en este punto. La gente incluso estaba compartiendo algunos consejos. Kim Seung-hun. No recomiendo comprar objetos que requieran maná a menos que tengas una habilidad relacionada con el maná. Oh Chon-suk. ¿No es el maná lo más importante para un cazador? Lo necesitas para usar habilidades, ¿verdad? Kim Seung-hun. Eso es lo que piensan los novatos. Las habilidades básicas más eficientes, como las habilidades con armas, no usan maná. Oh Chon-suk. Ya compré un objeto de maná. ¿Estoy jodido? Kim Seung-hun. No, estás bien. Ahora céntrate en conseguir objetos relacionados con las estadísticas. Kang Sung-gu. Soy cazador y lo que dice es correcto. Dicen que puedes comprar habilidades más adelante, así que puedes conseguir una habilidad de maná. Lee Ha-yeon. Y si quieres recuperar tus viejas habilidades más rápido, entrena después de desactivar la curación automática en la sala de espera. Después surgieron muchos más consejos. Por supuesto ya conocía la mayoría. Así que no tuve que concentrarme tanto, pero aún así aprendí cosas buenas. La habilidad aumenta cuando desactivo la curación automática. Lo mismo ocurre con la adquisición de nuevas habilidades. Había mucha información interesante. Hyun Suk-jin. Ah, sí,
Hay una forma de conseguir habilidades aparte de las recompensas de las pruebas y el entrenamiento. Kim Seung-hun. ¿Te refieres a las que te da la torre? Hyun Suk-jin. Ah, ¿ya lo sabes? Kim Seung-hun. Sí, creo que se llama logro. Lee Ha-yeon. Sí, esas cosas son geniales. Ya tengo 2 de eso. Hyun Suk-jin. Maldita sea, acabo de recibir un sinfín de golpes y me han dado una sola habilidad de resistencia. Kim Seung-hun. Las habilidades de resistencia se vuelven OP después de un tiempo, así que asegúrate de entrenarlas. Me preguntaba qué era eso de la resistencia al calor. Supongo que está integrado en el sistema, un sistema que te recompensaba por conseguir algo. No había información detallada, pero aún así aprendí bastante, incluso después de 3 pruebas. La torre consiguió sorprenderme. Kim Seung-jun. Hay algo que quiero decir sobre la 4ª prueba. Kim Seung-jun. La 4ª prueba no es individual como las otras, sino una especie de desafío grupal. Oh Chun-suk. ¿Una prueba grupal? ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de prueba especial? Kim Seung-jun. Todos aquí estarían ventilando la misma prueba. Oh Chun-suk. ¿Soy el único que no entiende? Kim Seung-hun. Yo tampoco lo entiendo. Por favor, explíquese. Tan pronto como una persona mencionó el cuarto, la comunidad no pudo dejar de pensar en ello. Kim Seung-jun. Averigüé algo sobre la 4 grados prueba usando mis preguntas. Esto es lo que dijo. Él había estado usando sus preguntas para encontrar información sobre cada prueba próxima. Y como siempre, le preguntó al administrador sobre la 4 TAM prueba. Kim Seung-jun. De acuerdo al administrador, la 4 TAM prueba es grupal. Básicamente, todos los aspirantes de la 4ª planta irán a la prueba juntos. Kim Seung-jun. 30 personas serán agrupadas y colocadas en la misma prueba. Algo impensable para los aspirantes. No hubo ningún tipo de colaboración hasta ahora, pero la 4ª prueba será diferente. Kim Seung-jun. Por eso se lo estoy diciendo a todos. Oh Chun-suk. Mis buenas acciones han vuelto para recompensarme. Kim Seung-hun. Cállate un segundo. Lee Ha-yeon. Sigue siendo interesante saber que enfrentaremos la próxima prueba juntos. Han Jin-yeon. Pero eso podría significar que será 30 veces más difícil de superar. Joder. Algunas personas especularon que la dificultad aumentaría debido a toda la gente, mientras que otros dijeron que la colaboración haría que las pruebas fueran un poco más fáciles. Kim Seung-jun. Aunque probablemente no será una prueba en la que colaboremos. Kim Seung-jun. El objetivo de esta prueba es la competición, así que puede que tengamos que luchar entre nosotros. La prueba definitivamente nos enfrentaba entre nosotros. No sabía si esto sería una batalla real, pero tanto si la prueba nos hacía matarnos unos a otros como si no, cualquiera que perdiera sería asesinado por la pena de todos modos. Estaríamos luchando entre nosotros, aunque solo fuera para seguir vivos. Kim Seung-jun. No entendí todos los detalles, pero esto es lo que sé. Nos pondrían en equipos de 3, y trabajaríamos por un objetivo común. Los equipos serían formados al azar por la torre. Kim Seung-jun. No pude averiguar nada más ya que me quedé sin preguntas. Kim Seung-jun. Si alguien tiene más información, por favor compártala. Pero la gente dejó de hablar después de eso. No sabía quién usaría sus preguntas para averiguar alguna información adicional. Pero no hay forma de que alguien comparta esa información como antes. Todo el mundo ya debía de haberse dado cuenta de la situación. No sabía por qué el retador inicial nos dijo lo que sabía. No se dio cuenta de lo que esta información haría a la comunidad. De ninguna manera. Aún así, no tenía sentido deliberar sobre por qué nos lo había contado. No parecía mentira, pero no había forma de saberlo. Si es verdad, tendríamos que luchar entre nosotros. Nos guste o no. Esto era diferente de todas las otras pruebas en las que tenías que matar monstruos. La gravedad de tener que cometer un asesinato pesaba sobre la comunidad. Los perdedores morían, y los ganadores pasaban al siguiente piso. Me quedé mirando la pantalla de chat congelada y me perdí en mis pensamientos. ¿Podría realmente matar a alguien por mi propio beneficio? No lo sé, pero eso no significaba que me tumbaría y dejaría que me pisotearan. Al final, tendría que actuar para salvar mi propia vida. Así que, sabía lo que tenía que hacer para sobrevivir. Tenía que revisar mis recompensas y prepararme para el combate que se avecinaba. Nada había cambiado. Tenía que prepararme y superar la siguiente prueba. Eso era todo. Capítulo 13. Prueba de la competencia. 2. El elixir de acero. Un elixir que puedes conseguir superando la tercera prueba. Normalmente se vendería por miles de millones, pero ¿has cogido el elixir de acero?
Se ha creado la estadística especial, tenacidad. El espíritu del acero encapsula tu cuerpo. Cuanto mayor sea la tenacidad, más fuerte será tu cuerpo. El Seromba de Frailes en Arrecife, eso no importaba ahora. Lo más importante era si sobreviviría o no a la cuarta prueba. Hansung-Yeon, fuerza 34, resistencia 29, agilidad 33+5, maná 20, tenacidad 10, habilidad innata, nigromancia, habilidad ver detalles. Ver mis estadísticas recién aumentadas me dio una sensación de orgullo. Tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para asegurarme de ganar la competición. Victoria o muerte. No sé si puedo ganarles en una pelea, pero yo al menos no evitaría una pelea. Empecé a ganar más y más confianza a medida que subía a la torre. Ya no dudaba, no huiría de más peleas, y ganaría. Y lo que era más importante, los efectos del elixir se estaban produciendo. Está haciendo su trabajo como objeto de rango C. El cambio fue casi inmediato. Todo se sentía duro al tacto. Era como si mi piel se hubiera convertido en acero. También pude notar que mi resistencia había aumentado. Me decepcionó un poco que la recompensa ya se hubiera esfumado, pero era demasiado tarde para preocuparse por eso. Entonces llegó el momento de inspeccionar mi equipo. Decidí no gastar muchos puntos esta vez. No compraría nada más que la comida y las pociones necesarias. Ese era el uso más eficiente de mis puntos, especialmente porque van a vender piedras de retorno y habilidades en el mercado más tarde. Valdría más la pena ahorrar ahora. Ya había determinado que estaría a salvo con mi equipo actual. Además, parecía que el objetivo de la cuarta prueba era realmente la competición. Si no lo fuera, alguien habría dicho algo al respecto al pedir más detalles, pero la comunidad estaba en silencio. Se podía deducir una respuesta sin desperdiciar ninguna pregunta. Equipos de 3. Esta sería la primera vez que conocería a alguien en la torre. Estaba un poco emocionado pero aún nervioso. Los otros retadores se habrían vuelto más fuertes como yo. No podía decir cuánto más fuerte me había vuelto porque no tenía a nadie con quien compararme, pero sí sabía que estaba creciendo a un ritmo acelerado. Pero también quería saber cómo habían progresado los demás aspirantes. Nadie revelaba nunca información sobre sí mismo, ni siquiera cuando la comunidad era más activa. Una cosa que sabía con certeza era que todos eran lo suficientemente fuertes como para superar 3 pruebas. Por mucho que haya progresado, no puedo ser arrogante. Ordené todo mi equipo y me preparé para mi entrenamiento. ¿Quieres desactivar la autocuración de la sala de espera? Sin número, usando alguna información que obtuve antes de que la comunidad se calmara. La autocuración ha sido desactivada. El cuerpo retendrá el estrés físico, y las heridas no sanarán. Si eso era cierto, resultaría bastante útil. Entrenar era lo único que podía hacer. Como siempre, cuando empezaba a acostumbrarme a mi nuevo cuerpo, apareció un mensaje como diciéndome que ya estaba listo. ¿Aceptas la prueba de la cuarta planta? Jadeando, me quedé mirando el mensaje. Gasp, gasp, maldición. Entrenar era mucho más difícil sin la autocuración. No sabía que tenerlo apagado haría tanta diferencia. Había llegado a mi límite físico blandiendo la espada y rodando por el suelo. Me dolía cada fibra de los músculos, y el dolor me atravesaba los huesos. La habilidad, regeneración acelerada, se está activando. Me había estado haciendo cortes repetidamente en los brazos para activar la regeneración acelerada. La autolesión también estaba haciendo mella en mi estabilidad mental, pero los resultados fueron asombrosos. Habilidad regeneración acelerada, más. Proficiencia 27%. Efecto capaz de recuperarse rápidamente de heridas que no ponen en peligro la vida. La proficiencia había ido subiendo a medida que me hacía pequeños cortes constantemente. No podía entrenar las habilidades de resistencia haciéndome daño, así que no habían aumentado. E incluso si pudiera aumentarla yo mismo, la condición de activación era el problema. Entrenar esa habilidad sería esencialmente una tortura. Aunque quizá fuera bueno que no pudiera autolesionarme para entrenar las habilidades de resistencia. De lo contrario, habría tenido que torturarme tarde o temprano. La mayoría de las habilidades no tenían lagunas que se pudieran utilizar para aumentar artificialmente la competencia, como la regeneración acelerada. Sin embargo, incluso curar una pequeña herida requería mucha resistencia, así que no podía aumentarla tanto. Si me excedía, corría el riesgo de desmayarme. Y cuantas más heridas tuviera, más probabilidades habría de que la habilidad no se activara. Supongo que podría desactivar la autocuración si las cosas se ponían feas.
No puedo permitirme el lujo de activar y desactivar eso hasta que consiga más puntos. Pero esto había tenido algunas ventajas. Mis movimientos se habían vuelto más eficientes para no cansarme. Y era más fácil ver los efectos de las nuevas habilidades. Por ejemplo, los efectos de mi nueva estadística de tenacidad y la pasiva puñalada del cazador. Al principio, casi pierdo una mano por el aumento de la fuerza de corte. Todavía me dan escalofríos al recordarlo, pero, al menos fue eficaz. Viendo los resultados, estaría perdido si no siguiera entrenando así. Tras una breve pausa, volví a activar la autocuración. Mis músculos se aflojaron, y mi resistencia se restauró. Ahora que todos mis obstáculos habían desaparecido, no había razón para no aceptar la siguiente prueba. Algunos podrían pensar que me estaba precipitando, pero, si vacilo, puede que acabe por no llevarla nunca a cabo. ¿Aceptas la prueba del cuarto piso? Sí, número, es ahora o nunca. Poniendo en cola a los aspirantes, por favor, espere hasta que el emparejamiento se haya completado. Número actual de aspirantes 18/30. Me preguntaba cuál era el sistema de emparejamiento. Ahora lo entiendo. Es simple. La torre de las pruebas siempre daba a sus retadores un reto intuitivo, casi como si tratara de mostrarnos el camino más directo para crecer. Y entonces me di cuenta. ¿Por qué hace esto por nosotros? Solo era el cuarto piso, pero yo ya era más fuerte que la mayoría de los cazadores de bajo nivel. Si incluía mi equipo y mis habilidades, la diferencia era aún más drástica. Cuanto más subía en la torre, más duras se volvían las pruebas, y mejores eran las recompensas que me proporcionaba la torre. Esto era solo mi instinto, pero no creía que la torre estuviera dando estas recompensas sin razón. Todo tiene un costo. ¿Qué querría la torre de mí? Probablemente algo imposible para un individuo, considerando la cantidad de gente que atraía. Justo cuando estaba a punto de continuar esta línea de pensamiento. Ting, número actual de aspirantes 30/30. Emparejamiento completo. Un portal se abrió como si quisiera sacarnos a toda prisa de nuestras zonas de espera. Detuve mis pensamientos y caminé hacia el portal. Pensaré en esto más tarde. Por ahora, me centraré en el juicio. Entrando a la torre de las pruebas piso 4. Visita la TOCOM posible para un línea de completo. Dificultad difícil. La siguiente prueba es una prueba especial, en la que entran 30 aspirantes en grupo. Visita la TO de completo. El objetivo de la siguiente prueba es la competición. Deseamos al aspirante un final satisfactorio para su elección. ¡Boom! El entorno cambió a algo que podría haber visto en las novelas medievales. Pinturas decorativas en una habitación rodeada de paredes de ladrillo. Sin embargo, no hubo tiempo para admirar la vista. La elección de los equipos. Tienes una estrecha relación con tus compañeros de equipo. Colabora con ellos y completa la prueba antes que los demás. ¡Boom! El portal por el que entré desapareció, y dos más aparecieron frente a mí, y la prueba del cuarto piso empezará pronto. ¡Boom! Tiempo restante un día. Condición de éxito de la prueba. Matar al jefe Goblin, antes de que se acabe el tiempo. Condición de fallo de la prueba: muerte del equipo del contrincante o agotamiento del tiempo. Recompensa por éxito de la prueba. Todas las estadísticas más 4 penalización por fallar la prueba: muerte. Es la hora. Prueba de competencia. 3. Los equipos se han formado. La puerta principal de la ciudadela se abrirá en 10 minutos. Termine de armonizar para entonces, y comience la prueba. ¡Boom! Los dos portales inmóviles comenzaron a vibrar. Equipos de 3. Supongo que esa información no estaba mal, ya que 2 personas que nunca antes había visto salieron de esos portales. Competencia. ¿Esta miércoles es realmente la cuarta prueba? Un gigante totalmente blindado, murmuró con el ceño fruncido en su rostro. Parecía que acababa de ver el último mensaje que envió la torre. Probablemente tampoco sabía que este era en realidad el objetivo de esta prueba. Por el contrario, la mujer retadora no parecía muy sorprendida. Lo primero es lo primero. ¿Nos presentamos? De hecho, miró a su alrededor y sugirió que intercambiáramos cortesías. Parecía demasiado tranquila, pero eso eliminó la necesidad de una pequeña charla. Soy Han Sun-yeon. Encantado de conocerlos. La mujer se echó el pelo hacia atrás y respondió. Soy Lee Haeyeon. Asimismo, una belleza llamativa y fresca. Solo quedaba uno. El gran hombre abrió la boca, casi de mala gana. Soy Lee Sung-hoon. No se interpongan en mi camino, y no tendremos ningún problema. No se interpongan en mi camino. Fue una introducción interesante, pero rápidamente cambiamos de tema. En primer lugar, ¿alguien buscó información sobre la prueba? Lee Haeyeon respondió con calma a la pregunta de Sung-hoon. Sí, usé mis preguntas para encontrar información adicional. Bueno,
¿Qué descubriste? Usé bastantes preguntas, así que deberías saber todo lo básico. Supongo que no perdí por completo la lotería de compañeros de equipo. Me sentí de manera similar. Ese tipo Lee Sung-hoon parecía un poco arrogante, pero no parecía un mal tipo. Este tipo de personas suelen ser las más fuertes. Sería un dolor de cabeza si fuera un compañero de equipo permanente, pero puedo tomar esto como prueba. Nuestros caminos se separarían después de que despejáramos esta prueba. Revelemos nuestras habilidades antes de comenzar. Lee Sung-hoon quería saltarse la pequeña charla y hablar sobre nuestras habilidades. Eso parecía un hecho para las personas que necesitan trabajar juntas. Lee Jae-young parecía un poco vacilante, pero se abrió. Tengo una habilidad innata basada en la exploración, y puedo usar magia. No soy apto para el combate a corta distancia. Los ojos de Lee Sung-hoon brillaron cuando escuchó magia. Parecía un poco tonto, pero incluso él sabía lo valiosos que eran los magos. Oh, mago. ¿Qué tipo de magia puedes usar? Nada ofensivo. Me especializo en magia de apoyo. Un mago que no podía usar hechizos ofensivos. Después de escuchar eso, finalmente abrí la boca. Pero puedes usar al menos una magia ofensiva, ¿verdad? Incluso los magos de apoyo deberían poder usar al menos un hechizo de ataque. Aunque probablemente no estaba mintiendo sobre el combate cuerpo a cuerpo debido a su falta de armas. Magia. No había forma de que subiera a la torre sin ofenderse. Aunque no podría decir nada, si solo dijera que todas sus pruebas fueron algunas de apoyo. No parecía que tuviera otra forma de pelear aparte de la magia. Los ojos de Lee Jae-young se abrieron por un segundo y lo admitió. No es mucho, pero también puedo usar algo de magia elemental. Me di cuenta de que estaba considerando ocultarlo por un tiempo, pero se rindió. Sin embargo, entendí por qué quería ocultarlo. Probablemente pensó que podría necesitar usar una habilidad oculta en el peor de los casos. La condición de falla es la muerte de todo el equipo después de todo. Eso significaba que mientras estuvieras vivo, lo que le pasara a tu equipo no importaba. Eso también significaba que no podías hacerles nada mientras siguieran con vida. Hay un número decente de lagunas si quieres abusar. Probablemente quería mantener al menos una cosa oculta por si acaso. Después de todo, cualquier cosa podría pasar en la torre. Dijiste que eres un mago, pero probablemente estés más en forma en un papel de apoyo. Lee Sung-hoon no parecía tan interesado en nada de eso. También pensé en lo que debería revelar antes de hablar. Me especializo en combate cuerpo a cuerpo, y tengo una habilidad innata basada en la mejora física. Lo suficiente para que trabajen conmigo. Tampoco estaba mintiendo sobre nada porque mi habilidad innata en realidad fortalece mi cuerpo. No parecían dudarlo porque coincidía con mi apariencia. ¡Qué casualidad! También soy un especialista en combate cuerpo a cuerpo con una habilidad innata de resistencia al maná. Resistencia. Esa es una habilidad innata de bastante alta calidad. Está en un nivel diferente al de los perdedores de nivel medio. Sonrió mientras hablaba de sí mismo. Supongo que sabía de dónde procedía su arrogancia. Es porque tiene una habilidad innata como la resistencia al maná. La resistencia al maná podría ayudarte a resistir todo lo relacionado con el maná, como la magia o las habilidades basadas en el maná. Sinergizó muy bien con los que se especializan en el combate cuerpo a cuerpo. También deberíamos revelar cuáles eran nuestros rangos de cazadores en el mundo exterior. Lo deslizó dentro mientras la comisura de su boca se elevaba. Yo era un cazador de rango D antes de venir aquí. Probablemente sea una buena idea. Yo era un rango E'. No está mal para un apoyo. Debes haber estado bien. Debo haberlo sido. Mientras Lee Jae-young le restaba importancia a Sung-hoon, su atención ahora se volvió hacia mí. Ni siquiera tenía un rango que revelarles. Solo 7 años infructuosos como aprendiz. No era un cazador en el mundo exterior, pero era un jugador. Me estaba preparando para convertirme en un cazador. Por supuesto, no mencioné que el periodo de preparación fue de 7 años. ¿Preparando? Como era de esperar. Su rostro se contorsionó en una mirada de desaprobación. Todavía confío lo suficiente en mi habilidad para pelear, pero ni siquiera trató de escucharme. Confió mi trasero. Simplemente no nos detengas. Parecía que acababa de perder la lotería. Una mirada familiar. La única reacción que obtuve antes de entrar a la torre. Supongo que al menos puedes ser un escudo de carne si puedes fortalecer tu cuerpo. Solo su tono decía que no esperaba nada de mí. Me quedé en silencio y lo miré. Debe haber tomado mi silencio como aceptación. Solo quédate frente a Lee Jae-young y sigue mis órdenes si quieres pasar la prueba. Lee Jae-young abrió cuidadosamente la boca. Bueno, si él vino aquí, probablemente todos estemos en el mismo nivel de poder.
Era casi como si estuviera tratando de calmarme, pero no tenía intención de responder. Todo lo que importaba en esta torre era tu fuerza. Si estaba calificado para hablarme así, no tenía nada que decir. Mi orgullo fue un pequeño precio a pagar por mi vida. Si pudiera demostrar su fuerza, sería mejor seguirle el juego. Aunque si no podía, no había ninguna razón para que me trataran así. Lo averiguaré pronto. La puerta principal de la ciudadela se abrirá en 3 minutos. La prueba comenzaría oficialmente pronto. Y, escuchemos la información que encontró usando sus preguntas. Ojo por ojo, diente por diente. No tiene sentido responderle ahora. No dejaría que hablara si alguna vez se interponía o causaba un problema, incluso si él fuera un cazador en el pasado. Si todos estuviéramos reiniciados desde el principio, no deberíamos estar demasiado lejos en fuerza. Algunas de las recompensas y nuestras habilidades innatas probablemente fueron un poco diferentes, pero incluso entonces, todos deberíamos estar al mismo nivel, más aún desde que descubrí cuán dominada estaba mi habilidad innata. Déjame decirte lo que sucederá después de que se abran las puertas. No se parecía a nada que no hayamos enfrentado antes. Estaríamos luchando contra monstruos, como de costumbre. Además, tendríamos que atravesar la horda lo más rápido posible y matar al jefe Goblin. En estas ciudadelas, hay un total de 5 jefes, y solo 15 personas pueden pasar la prueba. Solo la mitad de los 30 sobreviviría. Cada jefe es el objetivo de 2 equipos, por lo que tenemos un equipo contra nosotros. Eso no está mal. Solo había 3 personas contra nosotros. 6 personas con el mismo objetivo. Fue diseñado para ser cruel. Prácticamente estaríamos asesinando a nuestros oponentes. En realidad esencialmente nos estaban ordenando que elimináramos al otro equipo. Eliminar al jefe sería mucho más fácil si eliminamos al otro equipo primero. Pero Lee Sun-hoon parecía preferirlo. Me gusta lo simple que es. Solo tenemos que matarlo antes de que lo hagan. Tendremos que mapear el área primero. ¿No dijiste que tenías una habilidad innata basada en la exploración? Sí. Voy a liderar el camino para que ustedes 2 puedan protegerme. ¿Escuchas eso, aprendiz? Solo párate frente a ella. Solo asentí con la cabeza. Definitivamente no le gustó el hecho de que no dije nada, pero no lo señaló. Más exactamente, no tuvo la oportunidad. Se acabó el tiempo. Las puertas de la ciudadela se han abierto, y los monstruos están llegando. Pero, encuentra el objetivo lo antes posible, y mátalo. Párate al frente. Lee Sun-hoon abandonó la conversación, y sacó su gran espada. Asentí de nuevo, y me paré frente a Lee Hae-yeon. Por favor, solo dime a dónde ir. Estaré a tu cuidado. Ella nos siguió de cerca, y Lee Sun-hoon nos protegió desde atrás. Tan pronto como salimos. ¿Qué? Acabamos de empezar, y esto ya pasó. Los monstruos se abrieron paso a través de los edificios de piedra. Ver un ejército de goblins totalmente armados hizo que se me erizara el vello de la nuca. Sí, de ninguna manera la torre habría hecho esto fácil. Comillas, puedo liderar el camino más tarde. Preparémonos para pelear primero. Recordé que no elegí ir a dar un paseo por el parque. Esta fue la peor de las 3 dificultades. Difícil. Capítulo 15. Prueba de la competencia. 4. La batalla comenzó en cuanto dejamos de hablar. Un grupo de unos 10 goblins se abalanzó sobre nosotros. Un goblin de brillantes ojos amarillos saltó hacia mí con un chillido. Su cuerpo era pequeño, pero tenía un montón de cosas colgando de su cuerpo. Un dardo venenoso, una armadura de cuero, un protector de brazo, un cuchillo de reserva, etc. Crudo, pero aún así útil en la batalla. Estos goblins eran completamente diferentes a la norma. Incluso hicieron que el goblin más débil fuera apto para la dificultad difícil. Sush, la daga oxidada en la mano del goblin se balanceó como la luna creciente. Un manejo de la espada mucho más refinado que el que vi en el último piso. Esto tampoco se encontraba normalmente en los goblins, excepto, tienen mejores técnicas, pero siguen teniendo las mismas estadísticas que un orco trabajador. Sin necesidad de concentrarme, leí la trayectoria del golpe. Clang, rebote su ataque sin esfuerzo con mi escudo. Sin ninguna habilidad o técnica, solo una diferencia absoluta en las estadísticas. Tal vez por eso. Puat. El goblin ni siquiera pudo reaccionar hasta que mi daga atravesó su corazón. ¿Qué sentido tenía todo el equipo que estaba acumulando? Bueno, no tengo que preocuparme por eso ahora. Lee Sun-hoon en la parte posterior no parecía estar de acuerdo, sin embargo. ¿Qué clase de goblins se mueven tan sistemáticamente? Apenas estaba bloqueando los ataques que vi a través. Tututung. Estaba luchando por bloquear los dardos venenosos usando su gran espada. Su cuerpo apenas cabía detrás de la espada,
y su armadura se estaba llevando la peor parte. El primer pensamiento que surgió en mi cabeza fue, curiosidad. Está intentando jugar con los goblins. Por supuesto, sería idiota si hiciera algo tan ineficiente. Pero esa era la única explicación para lo que estaba sucediendo frente a mis ojos. ¿Este bastardo fanfarrón estaba luchando contra 2 goblins? Mi duda se convirtió en certeza al oír sus gritos. ¿Qué estás mirando? Vete a luchar, degenerado. Al oírle gritar sin siquiera levantar la vista, solo pude suspirar ante su incompetencia. Realmente lo estaba pasando mal con los goblins. Esperaba que todos tuviéramos un nivel de fuerza similar. Mi habilidad innata se basaba en el crecimiento y recibía muchas recompensas extra, pero todos superamos las mismas pruebas en la misma dificultad, así que supuse que ellos tenían algo parecido. Sin embargo, la realidad no era todo lo que parecía. Lee Sung-hoon ni siquiera estaba a mi nivel, mucho menos era más fuerte que yo. Sé que están completamente armados, pero siguen siendo solo goblins. Ni siquiera estaba seguro de cómo habían llegado hasta aquí. En este punto, Lee Hae-yeon dejó escapar un chillido tenso. Si puedes durar un poco más, mi hechizo será. Cállate y usa un buff o algo. Ahora mismo. Debe haberse sentido frustrado porque se escondía detrás de su espada. No creía que ningún buff fuera a ser suficiente para hacerlo útil. Estaba atónito, pero sabía la solución a esto. Al final, tendría que ser yo quien se encargara de esos goblins. Por supuesto, podía quedarme quieto y dejar que Lee Hae-yeon se encargara dentro de un rato. Esa sería la opción más segura. Proteger su elenco mientras ella lanza buffs sobre Lee Sung-hoon. Mantener este sistema debería ser suficiente para acabar con todos esos goblins. Pero esta prueba tenía un límite de tiempo. Y ya que tenemos competencia, cuanto más rápido mejor. Todos podríamos acabar muriendo si nos retrasábamos demasiado al principio. Básicamente estaríamos pidiendo que nos mataran. Entonces solo quedaba un problema. ¿Puedo encargarme de ellos antes de que toquen a Lee Hae-yeon? Lo consideré un poco, pero llegué a una rápida conclusión. Discúlpenme. Incluso siendo generoso, estos goblins eran apenas tan fuertes como los orcos cazadores. Al menos estaba bastante seguro de que podría quitarle la atención a Lee Hae-yeon. ¿Qué estás? Tenía una expresión de confusión en su rostro, pero decidí ignorarla. No tenía intención de darle explicaciones de todos modos. Kwon, más importante aún, me levanté del suelo y me lancé hacia donde se concentraban los goblins. La distancia entre los goblins y yo se redujo rápidamente y... ¡shuat! La cabeza del goblin más adelantado voló por los aires, rociando sangre por todas partes. La estadística de agilidad que había estado absorbiendo por fin empezaba a brillar. Los goblins que se fijaron en mí empezaron a dispararme sus dardos presas del pánico. Huelga decir que todos fueron bloqueados por mi escudo. Los constantes dardos eran molestos, pero no había mucho que hacer. Solo tenía que ver la trayectoria del dardo y levantar el escudo. Ni siquiera fue tan difícil. Cualquiera podía hacerlo si tenía estadísticas lo suficientemente altas. ¡Tututung! Rechacé más dardos mientras blandía la espada. La habilidad puñalada del cazador hacía que mis movimientos fueran más fluidos y afilados. Era casi como si pudiera ver la trayectoria que debía seguir mi espada. Todas las teorías que conocía sobre las técnicas con dagas estaban sucediendo frente a mí en tiempo real. Solo por eso ya valía la pena la habilidad. Los goblins intentaron resistirse levantando sus protectores de brazo. Deben usarlas para detener las cuchillas y aprovechar esa oportunidad para clavárselas a sus oponentes. Tal vez no para los usuarios de armas contundentes, pero eran difíciles para los blandidores de cuchillas. Pero eso no detuvo el movimiento de mi espada. La guardia normalmente detendría cualquier arma afilada, pero mi daga era un objeto de rango con la habilidad de daga del cazador. Podía decir que la pequeña pieza de acero no sería suficiente para impedir mi daga con 1.5 veces la fuerza de corte. Mi convicción se convirtió en realidad. Slash, sin resistencia, corté al guardia y su brazo como si fueran mantequilla. Pit, clavé mi daga en el cuello del goblin sin brazo y me dirigí hacia los demás. Shik, pit, puat. La sangre goblin salpicaba en todos los ángulos con cada movimiento de mi brazo. Al menos necesitarían un equipo decente si querían tener alguna oportunidad contra mí. Por suerte, daban más importancia a la cantidad que a la calidad. Justo cuando maté a 4 goblins más, logro cazador de goblins desbloqueado. Un mensaje apareció en el rabillo del ojo y me iluminó el cuerpo. Era el mismo sistema que me dio la habilidad de resistencia al calor en la segunda planta. Agilidad aumentada en 1. No me dio una habilidad como la última vez, pero seguía siendo útil. Ya ni siquiera era necesario rastrear los dardos venenosos y las armas. Los goblins no podían seguir el ritmo de mi recién adquirida agilidad. Ahora les quitaba la vida en un instante. Pit, después de unos 8 goblins dejaron de venir hacia mí. La batalla había terminado. Debería ser el final de la oleada. Recuperé el aliento y observé a mi alrededor.
No sé cuándo, pero Lee Sung-hoon también se encargó de 2 goblins. Por supuesto, eso fue con la ayuda de los buffs de Lee Ha-yeon. Algo estaba mal en el ambiente. Lee Sung-hoon tenía la cara congelada, y Lee Ha-yeon me miraba con los ojos muy abiertos. Al despertar, Lee Sung-hoon habló primero. No está mal para un aprendiz. Debes haber tenido suerte. Solo te enfrentaste a los goblin débiles. Ni siquiera pude empezar a comprender lo que estaba diciendo por un segundo. Detrás de él, Lee Ha-yeon frunció el ceño. Eso no parece correcto. No fue solo suerte. Lee Ha-yeon habló a regañadientes, pero Lee Sung-hoon no se echó atrás. No es culpa mía que escogiera al más débil para luchar. Está claro que todo fue habilidad. No creo que debas hablar así de él. Lee Sung-hoon me miró de reojo antes de volver a abrir la boca. ¿Qué quieres decir con habilidad? Fue solo suerte de principiante. Suerte de principiante. Ahora sabía por qué me miraba tan raro. A diferencia de él, que apenas pudo defenderse de 2, yo maté a 8. Su orgullo debe haber sido herido. Este tipo de gente siempre actúa así cuando se dan de bruces con la realidad. Todos los aprendices talentosos reaccionaron así cuando se convirtieron en cazadores. Trataron de derribar a otros para preservar su valor. Yo me habría encogido de hombros si esto fuera el mundo exterior. Un aprendiz de 7 años como yo no tenía derecho a hablar, pero ya no, para con toda esa suerte y esa mierda débil. Si estaba actuando así incluso después de ver la diferencia en nuestra habilidad, le daría exactamente lo que quería. Si quiere una jerarquía, tendría una jerarquía. ¿Qué dijiste? Intentó responder con la cara roja, pero yo fui más rápido. Sea lo que estabas balbuceando, cierra la P portaboca. Balbuceando. ¿Cuándo, Diciéndome que fuera un escudo de carne porque era un aprendiz, teniendo suerte y enfrentándome a duendes débiles. Creo que he sido lo suficientemente paciente contigo. Sinceramente, esa fue la gota que colmó el vaso. ¿No es de risa que estemos en una prueba a vida o muerte y aquí estés discutiendo conmigo? Apenas nos queda un día y nuestra competencia probablemente está haciendo su camino hacia el jefe mientras hablamos. El rostro de Lee Sang-hoon se ensombreció cuando mencioné la pérdida de tiempo. Debía sentirse al menos un poco culpable por ello. Si planeas ser un peso muerto, lo menos que puedes hacer es callarte. Di un pisotón hacia él. No fracasamos si al menos una persona del equipo sigue viva. En otras palabras, estaba dispuesto a matarlo si se interponía en mi camino. Por supuesto, en realidad no planeaba matar a nadie, así que era más bien un farol. La amenaza pareció hacer maravillas en Lee Sung-hoon. Kyuko, expresa tus quejas ahora si tienes alguna. Se estremeció y retrocedió. Me alegro de que no tengas ningún problema. Puede que hubiera ido demasiado lejos, pero al menos ahora no me miraría por encima del hombro. Le miré directamente a los ojos, y le hice mis últimas observaciones. Ojalá podamos trabajar bien juntos el resto de la prueba, aunque no era como si tuviera elección. Capítulo 16. Prueba de competencia. 5. Para Lee Sung-hoon, la torre significaba un nuevo comienzo. Comparado con el prometedor novato que fue una vez, el Lee Sung-hoon actual era un pájaro con un ala rota. Mientras los demás se enfrentaban a la realidad, Lee Sung-hoon siempre miraba al pasado. Con una habilidad innata de alto rango, incluso aspirar a ser un cazador de rango A no era una ilusión. Esa fue la cima de la mediocre vida de Lee Sung-hoon. Pero esa era una historia de hace un par de meses. Había dejado de progresar después de alcanzar el rango D. Por supuesto, incluso un cazador de rango D ganaba mucho más que una persona promedio, pero había perdido todas las ventajas de ser un novato codiciado. La rara habilidad innata de resistencia al maná tenía una increíble sinergia con el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la falta de talento de Lee Sung-hoon para la batalla fue su perdición. Entonces un día, un extraño holograma lo invitó a la torre. Torre de las pruebas, ha seleccionado a todos los candidatos adecuados de la Tierra. Por favor, seleccione su dificultad. Superar las pruebas después de que todas tus habilidades se hubieran reseteado. Aunque le gustaba que las habilidades de los demás también se resetearan, su parte favorita eran las recompensas. La rara habilidad innata combinada con los recursos que le proporcionaba la torre. Con ellas, podía hacerse más fuerte de lo que nunca había sido fuera de la torre. Después de alcanzar el quinto no, el octavo piso, podría volver a la Tierra sano y salvo. La dificultad era extenuante, pero la recompensa valía la pena. Cuando dijeron que el objetivo de la cuarta prueba era la competición, pensó que no habría nadie que pudiera superarle. Pero, ¿qué está pasando? Lee Sung-hoon hundió sus dientes en sus labios mientras miraba fijamente al hombre frente a él. Vente a la tumba de Fray Damián. Miedo, ira, vergüenza, toda una mezcla de emociones se arremolinaban en su interior. Joder,
No eres más que un aprendiz. Contrariamente a su agitación interna, Lee Sung-hoon no podía actuar de ninguna manera. Era obvio, a diferencia de él, que luchó para hacer frente a solo 2 goblins, el hombre delante de él mató a 8, todos sin recibir ningún apoyo de Lee Jae-yeon en la retaguardia. Los aplastó con pura superioridad física. Esos goblins armados eran al menos de rango E, y como mucho de rango D. Este hombre solo le dijo que lo mataría antes de terminar la prueba, a menos que se enfrentara a la realidad. Espero que podamos trabajar bien juntos el resto de la prueba. Lee Sung-hoon puede no ser la herramienta más afilada en el cobertizo, pero no era un idiota. Cuanto más terco era, más podía perder. Tampoco podía pedirle ayuda a Lee Jae-yeon. Ella no estaba realmente del lado de nadie. Lee Jae-yeon estaba apartada, y solo miraba a los 2 hombres de un lado a otro. Estaba claro que su postura no partidista no jugaría a favor de Lee Sung-hoon. Lee Sung-hoon no les haría perder más tiempo. Cerró la boca y se quedó atrás. Bueno, probablemente no tenía mucho que decir en contra de eso. Esa fue la única razón por la que no le contesté al principio. Pensé que él podría actuar hacia afuera, si él tenía un ego bastante grande, pero me alegro de que no sea tan estúpido. En una prueba cronometrada, más conflicto significaba más tiempo perdido, especialmente si ese juicio tenía tu vida en juego. Probablemente también se dio cuenta de que era una pérdida de tiempo cuando retrocedió. Tampoco tendría ningún sentido lógico que se enfrentara a mí después de ver nuestras diferencias. Ahora que era el líder no oficial del equipo, era hora de ponerlo en práctica. Saldré y me encargaré de los monstruos, así que protege a Lee Jae-yeon. De mala gana abrió la boca. De acuerdo, algo más. Tenía un tono irrespetuoso como si fuera la última resistencia de su ego. Aunque no importaba, probablemente no lo volvería a ver después de esta prueba. Eso es, no debería ser muy difícil. Y señorita, Lee Jae-yeon, no tienes que ser tan formal. Está bien, todo lo que tienes que hacer es decirnos a dónde ir y apoyarnos desde atrás. De acuerdo, continuaré examinando el área. No esperaba que Lee Jae-yeon estuviera nerviosa también. Podría ser el hecho de que acabo de amenazar con matar a Lee Sung-hoon. Bueno, probablemente solo están cooperando porque en realidad no lo maté. Al menos ahora me tienen más miedo. No quise ser tan contundente. Me dejó un regusto amargo en la boca, aunque no me arrepentía de nada de lo que había hecho. Si hubiera seguido lidiando con su miérpora, se me habría ido de las manos rápidamente. No sabíamos dónde estaba el otro equipo, pero probablemente no estaban teniendo tantos problemas como Lee Sung-hoon. Habríamos estado en desventaja si lo dejaba a cargo. En ese momento, Lee Jae-yeon levantó la mano en una dirección y habló en voz baja. Acabo de usar mi habilidad y creo que el jefe está cerca del centro de la ciudad. ¿Ya has averiguado dónde está el jefe? Creo que sí. El Rey Goblin se encuentra actualmente en el centro de la ciudadela, al igual que todos los demás jefes. ¿Crees que podríamos cruzarnos con alguno de los equipos que van a por otros jefes? Los jefes están lo suficientemente alejados como para que eso no ocurra. Eso significaba que cualquier otro desafiante que viéramos sería el equipo competidor. La torre siempre daba las pruebas y las recompensas de la forma más intuitiva. Y esta no era una excepción. Quieren que mates a todos los monstruos y retadores que te encuentres. Tan simple que hasta Lee Sung-hoon podía entenderlo. ¿Puedes averiguar dónde están los otros retadores? Mi habilidad innata no está lo suficientemente desarrollada para detectar a otras personas. Tampoco tengo suficiente mana para ello. Entonces no sería posible evitarlos en nuestro camino hacia el Rey Goblin. Sí, al menos con mi habilidad. La cara de Lee Jae-yeon se ensombreció cuando empezó a darse cuenta de que el asesinato era inevitable. Lee Sung-hoon no parecía más nervioso de lo que ya estaba. No era una respuesta normal. No sabía a qué se dedicaba antes de venir a la torre, pero podría haber tenido alguna experiencia con homicidios. Ha habido informes de que algunas peleas en las mazmorras acaban en muerte. La ley no podía hacer nada sobre lo que pasara en la mazmorra. Si estaba en lo cierto, tenía que desconfiar de él. Podría apuñalarme por la espalda. Por otro lado, había poca o ninguna posibilidad de que Lee Jae-yeon se volviera en mi contra. Ella no tenía mucho potencial de combate y no parecía gustarle mucho Sung-hoon. Ella no me traicionaría si quería seguir con vida. Los monstruos del centro de la ciudad han comenzado a movilizarse. Por favor, maten al objetivo de la prueba rápidamente. El sistema parecía decirnos que no esperaría más. Era el momento de actuar. Quería evitar el asesinato en la medida de mis posibilidades, pero no contaba con ello. Si llegaba el caso, tendría que matar con mis propias manos. Pongámonos en marcha entonces. Pero había algunas cosas de las que tenía que ocuparme. Pongámonos en formación y... Lee Jae-yeon me miró confundido mientras yo estaba a mitad de frase. Comprensible. La gente normalmente no se acerca a cadáveres de goblins.
Si estás intentando recoger sus núcleos, no podrás encontrar ninguno entre los monstruos de la torre, me informó mientras seguía con cara de desconcierto. No era algo que supiera, pero no buscaba encontrar sus núcleos. Si no puedo salir de la torre, los núcleos no serían particularmente útiles de todos modos. Dame un segundo. Hay algo que tengo que hacer. Has absorbido las almas de los guardabosques goblins. Número de almas en posesión 8/15. Proficiencia aumentada en un 11%. Fingiendo arrancar los cuchillos de los cadáveres, absorbí todas sus almas. No fui capaz de absorber las 2 que Lee Sung-Hun mató, pero sería más extraño si pudiera absorber las almas de los monstruos que no maté. Supongo que así es como fue. Adquiriendo una de las habilidades del guardabosques goblins. Aumentar permanentemente tus estadísticas usando el alma. Fuerza aumentada en 3. Agilidad aumentada en 4. La resistencia aumentado en 2. Tenacidad incrementada en 7. La absorción de habilidades parece funcionar bastante bien cuando hay varios monstruos. Adquiriendo conocimiento de guardabosques /explorador. F. No me pareció algo demasiado útil, pero una habilidad es una habilidad. Debería ser útil, por muy bajo que fuera el rango. Habilidad conocimiento de guardabosques /explorador. F. Proficiencia 0%. Efecto. Obtén una mayor percepción, y fíjate más fácilmente en los que se te acercan. Era una habilidad sencilla, pero tenía muchas utilidades. No sabía qué significaba notar a los que se me acercaban, pero sin duda notaba la diferencia en mi percepción. ¿Es esto lo que significa tener una mayor percepción? Todos los objetos en mi línea de visión estaban claros y enfocados. Menos mal que no era una de esas habilidades a las que había que acostumbrarse. Cogí el cuchillo de reserva que uno de los goblins llevaba en la cintura y se lo entregué a Lee Heion. Toma esto. La calidad no es muy buena, pero al menos puedes usarlo como cuchillo arrojadizo. Ah, gracias, pero probablemente sería más útil en tus manos. No soy muy bueno lanzando nada. No, yo tampoco sé lanzar. Además, no lo necesito. Podrías necesitarlo mientras luchas junto a Lee Sung-Hun. Esencialmente le estaba diciendo que se aferrara a ella en caso de que necesitara protegerse. Ella no se resistió más y tomó el cuchillo. Gracias. Haré todo lo posible para usarlo. No es nada. Ni siquiera es mío. Bueno, técnicamente lo gané en la batalla, pero es mejor conservarlo así. Un mago de apoyo era una posición importante. Si ella moría, las cosas sin duda empeorarían. Además, ella trató de ayudarme con Lee Sung-Hun hace un momento. Además, siempre podía usar el cuchillo que compré en la tienda si lo necesitaba. Bueno, pongámonos en marcha. Era hora de terminar la prueba.